Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, el miedo es contagioso. Y efectivamente el miedo es contagioso. El miedo, el temor y todos sus derivados son emociones, son experiencias que todos nosotros vivimos. No hay nadie que pueda decir yo no le tengo miedo a nada ni a nadie, y la persona que afirma eso, pues efectivamente, hermano, se puede decir que de alguna manera no está en sus cabales, porque el temor es parte de la experiencia humana, de la dinámica de la vida de los humanos, donde a veces situaciones nos atemorizan. Ahora, el temor es contagioso y eso significa que nosotros debemos cuidarnos de que eso no corra como aguas que corren por debajo de la puerta y entonces empeore nuestra situación. Yo sé que hay cosas que nos intimidan, hay cosas que nos amedrentan, a veces temas de salud, a veces temas de finanzas, a veces temas de otra orden en la vida, pero sí tenemos nosotros que lidiar con este miedo que es contagioso. Mire cómo lo expresa el libro de Deuteronomio en la Biblia, capítulo 20 y versículo 8, dice: luego los jefes también dirán: ¿alguno de ustedes tiene miedo o está angustiado? De ser así, puede irse a su casa antes de que atemorice a alguien más. Esta es una instrucción que se da en ambiente de combate, en ambiente de guerra, del pueblo de Israel en sus conquistas de la tierra prometida. Y lo que se está diciendo es algo muy razonable, es algo muy juicioso. Está diciendo, bueno, si hay alguien que está aquí y va atemorizado, mejor que se vaya a su casa. Preferimos tener menos soldados a tener más soldados, pero que estén contagiando, como si se tratase de un virus de miedo a todos los demás. Efectivamente, amigos, uno puede, por ejemplo, contagiar a sus hijos de miedos. Uno puede contagiar una atmósfera de vida como es un hogar. Un hogar puede verse saturado de miedos por causa de que alguien está trayendo ese miedo al ambiente familiar. Igual puede suceder en un centro de trabajo y en general una sociedad puede verse atrapada en los miedos, sobre todo cuando su liderazgo no es un liderazgo que sabe afrontar las problemáticas, sino que simplemente se las transmite sin dar ninguna solución y esperanza al pueblo. Así es que claro que sí, el miedo puede contagiarse y esta escritura bíblica nos muestra que es algo que hay que tratar, hay algo con lo que hay que aprender a luchar para que no suceda. Ahora, ¿cómo se vuelve contagioso el miedo? Es una pregunta importante, es una pregunta interesante. Exactamente, ¿qué hace que el miedo se vaya transfiriendo o transmitiendo entre personas? Pues bien, hablemos al respecto. ¿Cómo se vuelve contagioso el miedo? Primera respuesta, se transmite, oigan esto, en los hogares de procedencia por un padre o una madre temeroso. Así comienza la persona temerosa a ser invadida por los miedos. Es algo que se va filtrando hasta su espíritu desde la infancia. Yo creo que una actitud de fe, una actitud valiente es algo que se aprende en el hogar de procedencia. Pero de igual manera una actitud demasiado tímida, insegura, proclive a los temores también es algo que se aprende en los hogares de procedencia. Y eso es lo que pasa con mucha gente. Aprendieron a ser temerosos.
porque no es algo con lo que se nace. Nadie nace con temores. Los temores se aprenden. Los temores nos invaden y desde los hogares de procedencia. De ahí la importancia, papá, mamá, yo sé que hay problemas que afrontar, sé que hay dificultades que resolver, pero mi consejo para ti es que procures que la parte más cruda y más cruel de los problemas a afrontar no se los des a beber a tus hijos. Enciérrate en tu recámara y habla con tu esposo, con tu esposa, enfrenten los problemas, pero no permitan que el caos de los temores invadan la vida familiar porque les estarán haciendo un daño que puede ser incluso irreversible a sus hijos. Con los hijos uno cultiva la confianza, con los hijos uno cultiva la fe, el optimismo, la seguridad de que el futuro será bueno. Pero cuando estamos nosotros solo en esa transferencia de temores, pues si es que también valga la pena decir, amigos, que el temor también es un espíritu. Hay lugares donde un espíritu de temor se ha apoderado de las personas. Entonces, no cometamos ese error de poner en comunión a nuestros pequeños mientras están en sus procesos de desarrollo, de crecimiento, bajo la influencia de un espíritu de temor. Luego ellos, cuando sean adultos, van a tener muchos problemas y no van a saber cómo resolver esa situación del temor. Así es que, bueno, quedan advertidos, como diría mi madre. Otra respuesta: ¿cómo se vuelve contagioso el miedo? Pues se transmite mediante conceptos de vida erróneos que se van adquiriendo. Es que una cosa es transmitir los miedos en el lugar de procedencia, pero otra cosa es desarrollar conceptos de vida que son vinculantes con el temor. Esos conceptos de vida nos dicen que la gente es mala, que la gente toda es mentirosa, que la gente solo busca mi mal. O sea, son conceptos de vida, ¿no? O yo no sé qué pasa conmigo, yo tengo mala suerte. Cuando la realidad es que no hay tal cosa como buena o mala suerte, lo que hay son condicionantes que nosotros mismos muchas veces traemos a nuestras vidas y entonces la situación se vuelve proclive a ser problemática, a ser conflictiva, a ser de crisis. Pero creo que vale la pena, amigos, revisar nuestros conceptos de vida y asegurarnos de que no estemos nosotros bajo el peso de un concepto que puede ser erróneo, pero aún siendo erróneo, tiene un poder de cautivar nuestras conciencias, tiene un poder de controlar nuestras vidas, nuestras actitudes. Por tanto, ¿qué es lo siempre aconsejable? Yo siempre le digo a la gente, remítanse a la Biblia, vayan a la Biblia, la palabra de Dios. Porque la Biblia nos da los verdaderos conceptos de vida familiar, de criar hijos, de asuntos de dinero, de cuestiones de negocios, de cosas espirituales, en fin. Y eso nos evita cuando estamos entonces en esa comunión con la Biblia, la palabra de Dios, los conceptos de vida erróneos se van diluyendo, van desapareciendo. Pero lo cierto es que cuántas personas, amigos, me he encontrado yo con conceptos de vida totalmente erróneos. Conceptos de vida que fueron sacados de malas experiencias, porque los malos conceptos de vida, justamente ese es su origen. Malas experiencias. Convertimos una mala experiencia en un concepto de vida y no debe ser así. Una mala experiencia es solo eso, una mala experiencia de vida, pero ¿por qué convertirla en un concepto de vida y de ahí en adelante poner una especie de regla espiritual que nos va a cerrar el paso y va a traer una mala atmósfera a nuestras vidas? Pero sigo trayendo respuestas. ¿Cómo se vuelve contagioso el miedo? También se vuelve contagioso porque se transmite mediante un erróneo proteccionismo o una errónea actitud defensiva. Los padres y madres temerosos hacen eso.
se vuelven proteccionistas y adoptan una actitud defensiva contra la vida. El proteccionismo, no nos engañemos, no es a efecto solo del amor. Hay padres que aman tanto que se vuelven proteccionistas con sus hijos, pero hay quienes son proteccionistas por temor. Entonces se van dedicando a resolverle los problemas a los hijos, no dejar que sus hijos se expongan, que sean expuestos a todo aquello que también enseña. Porque la exposición a problemáticas, a ciertos riesgos controlados, es importante para el desarrollo de la personalidad y del carácter. Pero esos padres que pretenden ser Dios en la vida de sus hijos y con una actitud proteccionista que no lleva más que temores de fondo, temor que le pase esto a mi hija, temor que le pase esto a mi hijo, es que yo pasé por esta cosa, es que yo he leído tanto, es que pasan tantas cosas en el mundo. Sí, pasan tantas cosas en el mundo, pero es que tú no puedes blindar a tus hijos. Tus hijos van a tener que afrontar cosas cuando tú ya no estés, papá, mamá, presente, y el problema va a ser esto. Si no le enseñaste, estando tú con esos hijos, van a estar ya en contacto con la rudeza de la vida y no tendrán experiencia. Yo siempre saco este ejemplo. Éramos amigos con una pareja de misioneros norteamericanos cuando yo era joven, estaba en mis primeros años de pastorado. Los hijos suyos y nuestros eran de las mismas edades. Y ellos no tenían televisión en la casa y tampoco iban al cine sus hijos ni nada de eso. Yo les dije, oye, ¿y por qué no tienen televisión? Porque es bueno estar en contacto con lo que está pasando en la vida. Entonces ellos hablaron de los peligros y los riesgos que hay en la televisión, y los hay. No existía internet, redes sociales en ese entonces, y los peligros por supuesto que eran reales. Pero yo le decía a esta pareja, ¿pero qué ganas tú con cerrar las ventanas de tu casa y que tus hijos no vean lo que está pasando en el mundo? Cuando ellos tengan la edad de salir a vivir sus propias vidas, irán demasiado ingenuos, demasiado inocentes en contacto de un mundo malo. Lo mejor es que los hijos aprendan, que los hijos vean. Ese es el riesgo controlado al que me refería, que hay un poco de exposición, la exposición razonable, pero con el consejo también oportuno, y entonces ellos van adquiriendo la madurez, la capacidad de afrontar pues las circunstancias que se van a ir presentando en la vida. Se dan cuenta, pero el proteccionismo que lleva de fondo el temor y una actitud defensiva, demasiado defensiva por parte de los padres, no va a ayudar a los hijos, y lo único que va a hacer es una transferencia de temores de estos padres temerosos a sus hijos, y al final pues eso no ayudará en nada a nadie. Y una respuesta final: ¿cómo se vuelve contagioso el miedo? Se contagia o se transmite en ambientes restrictivos e inseguros. También eso transmite temor. De nuevo, lo mismo que dije del proteccionismo, lo mismo diré en este caso. Hay de fondo el proteccionismo, no necesariamente amor, en muchos casos hay temor. Y de igual manera, con este otro aspecto, lo mismo habrá que señalar. Ambientes restrictivos, ambientes inseguros, lo que tienen es temor de fondo. Hay padres y madres que ponen demasiadas reglas, y yo lo sé. Yo sé que lo hacen por el bien de sus hijos, pero si lo que hay es temor de fondo, eso no es algo poderoso que va a guiar, que va a forjar el carácter de los hijos. Al contrario, el temor es debilitante. Cuando tú pones demasiadas reglas, más por temor que otra cosa, y pones ambientes restrictivos, ambientes de inseguridad, tú solo estás creando una atmósfera de debilidad. Tus hijos van a tener problemas cuando sean mayores. Y bueno, y estos ambientes restrictivos no solo se ponen con hijos, hay ambientes entre cónyuges que son así restrictivos.
Y eso es que, no sé, como que entendemos mal la libertad, como que le tenemos miedo a la libertad. Y esto lo digo también para muchos cristianos. Le temen a la libertad. La libertad es un don de Dios. Lo que hay que hacer es aprender a administrarla. Miren a Adán y Eva. Dios los puso en el jardín del Edén y les dio la libertad. Al final ellos fracasaron, pero es el libre albedrío, es parte de una bendición. Y con los hijos y aún nosotros adultos tenemos que aprender a administrar ese don y esa bendición, administrar la libertad. Administrarla, pero poner atmósferas restrictivas solo porque no tenemos el coraje o no tenemos la sabiduría para enfrentar todos los riesgos que conlleva con la libertad, eso, hombre, no creo que sea una respuesta. Lo ideal es madurar y lo ideal es aprender a ser mayordomos fieles de todo lo que Dios nos da, incluyendo la libertad. Pues para finalizar, vuelvo al texto de origen, Deuteronomio 20 y verso 8. Luego los jefes también dirán, ¿alguno de ustedes tiene miedo o está angustiado? De ser así, puede irse a su casa antes de que atemorice a alguien más. Está hablando como el miedo es contagioso. ¿Y cómo se vuelve contagioso el temor? Les he dado cuatro maneras en que esto sucede. 1. Se transmite en los hogares de procedencia por parte de un padre o una madre temerosos. 2. Se transmite el temor mediante conceptos de vida erróneos que se adquieren a lo largo de la vida. 3. Se transmite el miedo mediante un erróneo proteccionismo o actitud defensiva. Y 4. Finalmente se transmite en ambientes restrictivos e inseguros. Amigos, no hagamos nada de esto. Pues bien, con esto llegamos al final de nuestro enfoque de hoy y les recuerdo que el tema precisamente ha sido el miedo es contagioso. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.